Estamos con Mónica Recalde, es futura ministra del Trabajo. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Luis. ¿Cómo estás? A todos los del estudio y a la audiencia, por supuesto. Bueno, Mónica, hoy estamos recordando, ya llevas vos un tiempo en el Ministerio del Trabajo, ¿no? O sea, ya tenés, digamos, experiencia en lo que es el manejo, sobre todo, del aparato público allí. Sí, Luis, yo estoy en el Ministerio de Trabajo desde su creación. En el 2013, en diciembre de 2013, se crea el Ministerio de Trabajo y yo me incorporo al equipo directamente como directora general de Seguridad Social con el ministro Guillermo Sosa. Así que desde esa época hasta ahora hemos venido trabajando en diferentes aspectos, no solamente en un tema específico que es mi especialidad, el tema de la seguridad social, sino viendo todos los proyectos y programas misionales en temas de empleo, en temas de nuevas formas de trabajo, y también indirectamente nos toca por el tema de la formalización laboral, todo lo que fue formación y capacitación. Entonces, conozco muy bien las áreas misionales, el desempeño que ha tenido el Ministerio de Trabajo en estos últimos casi 10 años que se convirtió en un organismo oficial del Estado, ¿verdad?, tan requerido durante tantos años. Entonces, estamos prestos para los desafíos que tenemos. Bueno, Mónica, cuando uno revisa los números, está claro que el problema principal del empleo en Paraguay es la informalidad. El grueso de la gente que trabaja en el sector informal, y obviamente como está en el sector informal, no rigen las leyes, no tienen seguro social, y la mayoría de ellos ni siquiera llegan a ganar un salario mínimo. ¿Cómo enfrentarías desde el Estado esto? ¿Qué políticas públicas se pueden aplicar para intentar revertir esta situación? O sea, que el trabajador tipo en Paraguay sea alguien que está en el sector informal. Claro, Luis, sí. Esa ha sido nuestra principal preocupación desde hace años, ¿verdad? Por eso, durante ya la última fase del ministro Guillermo Sosa y también en este gobierno, hemos implementado la estrategia de formalización del empleo. Es un tema estructural que requieren de diferentes mecanismos para poder solucionarlo, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista del conocimiento de los derechos, pero también desde el punto de vista de la producción. Como vos sabés, nuestro mercado de trabajo se asienta principalmente sobre unidades productivas pequeñas, que son las pequeñas empresas, que son las que generan mayormente empleo, ¿verdad? Y ese sector necesita de un apoyo y de mecanismos adecuados para lograr alcanzar y superar la barrera de la informalidad. Siempre hemos discutido, ¿verdad?, y hay una agenda pendiente con el sector de las micros y pequeñas empresas sobre la simplificación de procesos, que es algo que han reclamado y que es algo que nosotros vamos a llevar adelante, vamos a tener en agenda, y creo que van a ser una de las primeras mesas de diálogo que vamos a instalar para solucionar ese problema. Pero por otro lado también tenemos el tema del ingreso al IPS, ¿verdad?, del mantenerle al trabajador dentro de su empleo formal, porque hoy, si bien una persona entra a una empresa a trabajar, tiene una rotación laboral, sale muy rápido del mercado laboral formal. Entonces el tema de la retención está vinculado también directamente con la cualificación que se le pueda dar. Y ahí el Ministerio de Trabajo tiene un rol muy importante, porque las empresas medianas y grandes, que son las que captan ese empleo formal mayoritariamente en un 80%, son las que necesitan un empleo cualificado. Y por eso es muy relevante que ellos, como aportantes de su propia formación y capacitación laboral, porque acordate, Luis, que ellos aportan al SNPP y al SINAFOCAL un 1% del aporte del Seguro Social va justamente para fortalecer el sistema, que ellos hagan uso de estas herramientas y que estemos mucho más cerca, mucho más conectados con esas necesidades que se requieren. La informalidad laboral también pasa mucho por la educación y por el funcionamiento de las normativas laborales. Ahí queremos fortalecer, Luis, todo
lo que es el tema de el mediación laboral, todo lo que es el sistema de denuncias, y para que la gente, por ejemplo, si yo perdí mi empleo, tengo un conflicto laboral, eso directamente esté interconectado con la oficina de empleo y ellos sean ya potenciales buscadores de empleo, ¿verdad?, para volver a insertarlos al mercado. Es todo un desafío, pero es posible, es un fortalecimiento de la institución que hay que hacer, un sistema de gestión interna, y nosotros tenemos personal, por suerte, yo le conozco a la mayoría de los funcionarios, gente que está capacitada en eso, pero igualmente hay que reforzar en la nueva mirada institucional que tiene que tener el Ministerio de Trabajo. Dos cuestiones, Mónica. Uno, el tema de la seguridad social. ¿Se plantea o van a plantear ustedes, no sé si trabajando con lo que va a ser el Ministerio de Economía o con otra repartición pública, un tratamiento diferenciado del seguro social para que todo ese sector informal pase a formalizarse, pase a tener un seguro social? Porque sencillamente hoy, como bien vos decía, la mayoría trabaja en microempresas y esa microempresa simplemente no está en condiciones de poder cubrir los costos de la seguridad social. O sea, tendría que necesariamente reducirse ese costo, lo cual significa también un tratamiento diferenciado, una cobertura menor probablemente. Pero si no, hoy parece imposible que puedan pasar a la formalidad en lo que se refiere a la cobertura social. Sí, así mismo, Luis, ya estuvimos trabajando con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, sobre evaluar un régimen diferenciado para las MIPYMES. Eso está, incluso hicimos un seminario con expertos que trajo la OIT para contarnos cómo son los regímenes simplificados en otros países. Tienen su pro y tienen su contra. Principalmente nosotros lo que apuntamos es a que los derechos de los trabajadores o los beneficios de cobertura que tienen estén todos cubiertos. ¿Verdad? No queremos nosotros dejar de dar cobertura a un cierto sector, pero eso por supuesto requiere de un financiamiento, y todo lo que es la estructura financiera del Seguro Social tenemos que evaluar. Ahí el trabajo de IPS es sumamente relevante, que ellos nos puedan decir, estos son los costes de estas prestaciones, esto equivale a esta cobertura, este es el importe que equivale a tener este nivel de cobertura y este es el nivel de cobertura. El tema, por ejemplo, de salud, de enfermedades catastróficas, supone un alto costo para el IPS, pero la protección del trabajador, desde nuestra visión, no podemos segmentarlo definitivamente porque todos tienen los mismos derechos. Ahora bien, sí hay que trabajar por el tema de lo que representa el coste laboral que tienen las empresas y ver un mecanismo para que éstas puedan simplemente o reducimos los aportes o establecemos otro tipo de régimen, pero eso hoy está en evaluación. Tenemos que evaluar y tenemos que ser sinceros, y ahí tenemos que equilibrar también lo que poner en la balanza. Desde un enfoque de derechos de protección, pero también ser realistas por un tema de financiamiento. Como te digo, esto sí o sí, Luis, requiere de un diálogo social. Nosotros tenemos que sentarnos con el sector de trabajadores y con el sector de los empresarios que representan a las MIPYMES para evaluar y para discutir realmente en una mesa de trabajo cuáles serían las perspectivas, los pros y los contras de estos mecanismos. Y lo otro, Mónica, tiene que ver con la generación de futuros trabajadores. Y me explico, hay proyectos enormes que están hoy en curso, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde que se conecta con las pasteras, que se conecta con el combustible vegetal. Y me decían que en estos días tuvieron, por ejemplo, un grupo de empresarios chilenos que quieren entrar en ese negocio, hablan de una inversión multimillonaria, y tuvieron reuniones con varios representantes del sector privado, y el primer problema que encuentran es que ellos van a tener una altísima demanda de profesionales técnicos, y hoy no existe, no hay en el país. Y cuando evaluaron incluso qué entidades de educación privada están ofreciendo esas carreras, tampoco hay. Es decir, hay una desconexión total en la perspectiva del empleo que se va a generar en Paraguay
y la calificación que tiene que tener ese futuro trabajador y lo que hoy le ofrece el mercado al chico que está terminando la secundaria. Así mismo, Luis, en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que acá es importante el trabajo conjunto entre el Ministerio de Industria y Comercio, que es el que negocia, el que capta estas inversiones, el que sienta a estos empresarios a mostrar a Paraguay de que exista una comunicación rápida, ¿verdad? Una comunicación donde se presenten los requerimientos de mano de obra que va a necesitar estas nuevas formas de empleo, pero también es importante observar desde el punto de vista territorial dónde se va a ubicar esa empresa para que el Ministerio de Trabajo pueda ir a campo a analizar dentro de la misma comunidad y ofrecer estos cursos para la proximidad misma. En muchas ocasiones vamos a tener, ¿verdad?, situaciones en que se necesita un nivel de cualificación alta o profesionales universitarios con maestría o con otro tipo de perfil que está más asociada a la educación superior, pero en lo que respecta a mandos medios y a tecnicaturas tenemos que tener un contacto directo y captar ya desde el inicio del proyecto, de inversión, este perfil de cualificación laboral que requieren las empresas. Si nosotros no trabajamos de esa manera, esto obviamente puede desincentivar a las inversiones. Por eso el presidente fue claro en que todas las instituciones tienen que trabajar de manera conjunta, de manera coordinada, y el tema de empleo es transversal a muchas instituciones, ¿verdad? No solamente al Ministerio de Trabajo, está el MIC, va a estar seguramente el Ministerio de Economía, va a estar también la academia muy involucrada, seguramente vamos a coordinar todas estas instituciones para que se pueda dotar a las empresas que quieren acercarse a Paraguay, que tienen intenciones de invertir esto, ¿verdad? Pero siempre lo vi con un enfoque territorial, con un enfoque, porque necesitamos también, si vamos a llevar el desplazamiento de trabajadores cualificados allá, es toda una cadena de infraestructura y de otras cuestiones, porque muchas veces si se instalan en frontera, nos ganan, vamos a decir, de los brasileros, en cualificación estoy hablando, ¿verdad? Nos ganan en esas competencias que nosotros hoy tenemos que reforzar. Entonces, partiendo desde el inicio, el Ministerio de Trabajo deberá y tiene que acompañar, y vamos a acompañar todo este proceso de nuevas instalaciones y de nuevos tipos de empleo que se requieren. Estela. Sí, en ese contexto, ministra designada, le quiero preguntar, no recuerdo el nombre de un funcionario de trabajo que vino una vez a la televisión, y en el ranking de peores trabajos en el Paraguay están las empresas de seguridad privada. Entonces le pregunto si el objetivo es tener más empleo. El presidente electo Santiago Peña hablaba de generar 500.000 empleos en 5 años, y cómo se va a conectar eso con la formalización. Finalmente eso es el trabajo de calidad, ¿verdad? Pero hoy mismo, ¿cuál tiene que ser el Ministerio de Trabajo con respecto a trabajo que ya existen, gente empleada pero que no tiene derechos? Y el tema de los agentes de seguridad privada es una casi semi-esclavitud. Sí, nosotros tenemos sectores que han sido históricamente, vamos a decir, problemáticos en el sistema de acceso a derechos. Uno de esos es seguridad, tenemos limpieza, tenemos trabajo doméstico, ¿verdad? Y otro tipo de empleos en los cuales hay cierto riesgo. En ese sentido, nosotros vamos a instalar las mesas de trabajo, vamos a dar continuidad de lo que se venía haciendo anteriormente con el Ministerio del Interior, con el ministro Riera, por supuesto, con la DIMABEL, y toda la estructura, porque hay una ley que regula justamente el empleo en seguridad privada, ¿verdad? Y eso tenemos que trabajar con ellos para dar y hacer cumplir la ley, y que el Ministerio de Trabajo sea un articulador en los reclamos de los trabajadores. Hoy en día, por ejemplo, viene una denuncia de algunos temas con respecto a incumplimiento de prestación de contratos, y eso hay que darle una respuesta oportuna, una respuesta rápida. Y lo que más reclaman, como decía Estela, los trabajadores de seguridad, que tienen un altísimo riesgo, es el tema de la cobertura de seguridad social,
¿Por qué? Porque esto le cubre en caso de accidentes de trabajo desde el día 1, ¿verdad? Y ellos están muy expuestos. Entonces, nuestro principal objetivo con este sector, aparte del cumplimiento de lo que son, vamos a decir, el pago del salario diferenciado, porque en el salario mínimo legal vigente, ellos no tienen un salario unificado como los trabajadores generales. No, ellos tienen un salario diferenciado que está aproximadamente un 20-25% por encima, y eso también sería otro de los requerimientos, así también como el tema de los uniformes, el tema de todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de dotar a estos de las medidas de seguridad que se requieren para que ellos puedan desempeñar su labor. Y para eso también yo creo que el diálogo social acá es clave, para poder delimitar justamente las responsabilidades de los empresarios en ese sentido y, por supuesto, hacer cumplir la ley con las herramientas legales que tiene el Ministerio de Trabajo. Mónica Recalde, mi respeto y, bueno, muchísimas gracias.